Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que aprendieron cine mexicano de la Edad de Oro en Televisa los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre La Tijera de Oro de Benito Alasraqui. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine. En esta ocasión, sus servidores Fernando Carrillo Fink y Paquito Rodríguez nos enfrascamos en la comenta sabrosa en este festival de nostalgias que llamamos Cine Esperanzas. En nuestro podcast hemos abordado ya 3 películas de Luis Alcoriza, al menos esta temporada. Bueno, no, es que es en esta temporada nomás, perdón. En la temporada pasada no. Tenemos Mecánica Nacional, esa fue la primera, en el episodio 10 de la quinta temporada. Tenemos Terror y Encajes Negros en el episodio 12, también de la quinta. Y finalmente Las Fuerzas Vivas en el episodio 14. Y en este, su episodio 32, volvemos a hablar de este director de origen español, pues que tiene una filmografía rica, muy completa, y pues Fernando y yo decidimos abordar hoy uno de sus filmes clásicos. Esta no la dirigió, pero sí la escribió. Es co-guionista de esta deliciosa comedia, junto a la pluma de Juan de la Cabada, que se titula La Tijera de Oro, película que es estelarizada por una de las estrellas de la comedia mexicana más entrañables, el Pachuco, Topillo Tapas, el Trompudo, la Chiva, bautizado con el nombre de Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés Castillo y conocido por todos como Tintán. La dirección cae en las manos de Benito Alasraqui, escritor, director y productor de cine de origen judío, que junto a su hermano Samuel Alasraqui fundó la empresa Pan American Films, con la que produciría algunos clásicos del cine mexicano, como Enamorada, película dirigida por el Indio Fernández en 1946, que produciría y coescribiría Benito. La diosa arrodillada de Roberto Gabaldón, que se fue estrenada en 1947. Ambas películas fueron estelarizadas por la sonorense María Félix, pero esta última llevó a la quiebra a su compañía. Esto no fue el final de su carrera porque la compañía fue adquirida por alguien más, mientras que Benito Alasraqui seguía su carrera como director, productor y escritor, pero pues por otro lado, ¿no? En 1954 sería por primera vez director en un drama indigenista llamado Raíces. Esta película se basa en cuentos del libro El Diosero, del escritor y etnólogo Francisco Rojas González, cuya bibliografía en muchísimas ocasiones fue llevada al cine con éxito, muchos de sus cuentos sobre todo. Esta película también es la primera vez que colabora con Juan de la Cabada, quien fue responsable de los diálogos. Vida y obra de Luis Alcoriza y de Juan de la Cabada ya han sido abordadas con antelación en los episodios antes mencionados, particularmente en aquel en el que hablamos de las fuerzas vivas, que fue escrita por el segundo y en el que coinciden. Pero comentemos de pasada algunas obras importantes para entrar en materia. Juan de la Cabada era un escritor prolífico. Mi obra favorita es esa sátira tan divertida que se llama El Brazo Fuerte, que fue dirigida por Giovanni Corporal en 1958, que es el mismo año en que se produjo La Tijera de Oro. Esta película está basada en un argumento del autor campechano,
Como dato curioso, en la IMDb, Internet Movie Database, por sus siglas en inglés, casi no hay información sobre esa película y ni siquiera está asociada al autor. No aparece el reparto, solo aparece el director y el año de producción. Está interesante porque es un peliculón. En 1952 y 1954, De la Cabada hace trabajos de adaptación y diálogo para Luis Buñuel. Son dos películas maravillosas, Subida al cielo y La ilusión viaja en tranvía respectivamente. No son mis favoritas, pero son de mis películas favoritas de este director. Están en el top 5 fácil. También hace trabajo de adaptación en 1956 para Canasta de Cuentos Mexicanos dirigida por Julio Bracho. En 1959 escribe el guión para otro clásico del cine de la época de oro, Las Hermanitas Vivanco. Y aquí va un vaso comunicante. Esta película fue dirigida por Mauricio de la Serna y cuenta con la participación de Prudencia Grifel, de la abuelita de México, Sara García, y del genial Manolo Fábregas, entre otros, creo que también sale Pedro Armendáriz. Pero esta dupla, Sara García, Manolo Fábregas, años más tarde, en 1972, o sea, 13 años después, estos dos actores se volverían a encontrar en Mecánica Nacional. ¿De quién? De Luis Alcoriza. Esta brevísima filmografía demuestra la vocación de comedia que tiene el escritor y su gusto por la sátira y la crítica social. Incluso en sus películas más ligeras, es fácilmente distinguible su firma personal. Sin embargo, en Las Fuerzas Vivas, tanto Alcoriza dirigiendo como De la Cabada escribiendo, fueron más atrevidos, más libres de ir por el camino del cinismo. La Tijera de Oro es una película de comedia mexicana dirigida por Benito Alarraqui, como ya lo mencioné antes, y que está enmarcada en el periodo al que nos referimos con nostalgia como la época de oro del cine mexicano, y que abarca de manera más o menos arbitraria desde 1936 a 1959. Durante estos veintitantos años, el cine mexicano vivió una bonanza, disfrutando de un casi monopolio del cine en español y produciendo cientos de películas al año, compitiendo directamente con el cine de Hollywood. Incluso ya alguna vez mencionamos que era práctica común que Hollywood filmara sus películas en versión en inglés y en versión en español al mismo tiempo, con un reparto hispanohablante, en los mismos escenarios, con el mismo staff y con todo repetido, pero en español. Bueno, pues la recuperación de la industria estadounidense posterior a la guerra, particularmente durante la Segunda Guerra Mundial, a México no se le racionó el uso de celuloide, mientras que otras industrias sí, el celuloide era un ingrediente, creo que es para hacer pólvora. Entonces eso le ayudó mucho al cine mexicano y pues acabada la guerra y acabada la guerra de Corea, la industria de Hollywood se repone. Empiezan a subtitularse películas, el doblaje se empieza a volver cada vez más, más preciso, más popular, más elaborado. Y pues también la muerte de algunas de las estrellas más famosas. Yo destaco a Pedro Infante y a Blanca Estela Pavón, pero no son los únicos, Jorge Negrete también. Esto contribuye al final de una era, pero también una complacencia de los productores que poco a poco dejaron de arriesgar y que empezaron a conformarse con fórmulas de éxito conocido. Allá en el Rancho Grande fue la primer comedia musical ranchera y la fórmula se repitió. Es más, la misma película tuvo 3 remakes o 2 remakes, pues ya nada más hacían películas rancheras musicales y era lo único que se hacía, o comedias de enredos, la mayoría de las veces también musicales. Dejan de arriesgar
y entonces empiezan a hacer cine formulaico y cualquier similitud con el presente no es coincidencia. Esto hace que el cine mexicano poco a poco deje de competir en el cine de Hollywood, deja de ser competitivo. Eso es un evento histórico que podemos discutir más adelante, pero estoy diciendo esto porque en el momento en el que se filma La Tijera de Oro, ya sigue siendo la época de oro, sigue estando en estos parámetros. Es más, es la etapa final cuando ya estos parámetros se anquilosan. Yo alcanzo a vislumbrar la genialidad de los escritores, quienes nos van dando atisbos de la idiosincrasia mexicana, esa que Alcoriza conoce también y que analizó con ojo clínico en toda su carrera. Los Olvidados, Las Fuerzas Vivas, Mecánica Nacional, son tres películas, Terror y Encajes Negros son películas que abordamos en este micrófono, pero esta película está fuertemente diluida y esta crítica se esconde entre chistes y gags más o menos logrados para no provocar la ira de una audiencia sumamente chauvinista, en una época en la que el nacionalismo ramplón era la norma y que casi le cuesta la expulsión del país a Luis Buñuel cuando estrenara Los Olvidados en 1950. Esa aventura, porque les recuerdo que Alcoriza fue guionista también de Los Olvidados, le dejó una lección muy amarga que aprendió a ser más directo y así como Rabelais se escudó en el gigante Gargantua, el director y escritor oculta sus críticas sociales detrás de las changadas del cómico más entrañable de México, a la par de Cantinflas y en ocasiones, para mí, mejor. Hay muchas, perdón, lo dije mal. Hay muy pocas anécdotas o datos disponibles sobre la producción de esta película. Existen rumores, yo hubiera querido documentarme más, pero no conseguí nada en internet. La biblioteca de mi papá, que es maravillosa, pues está en Jalapa, yo estoy en Sonora, entonces no pude documentarme más, pero existen rumores muy fuertes de que este era un proyecto escrito originalmente para Pedro Infante. Su muerte trágica un año antes, debido a un fatal accidente aéreo, mandó al infierno de producción esta película que fue rescatada por Tintán. Aún así, y si tenemos esto en cuenta, es fácil entrever al ídolo de Guamúchil en esta fuerte y atípica interpretación de Don Germán, que sin salirse de su personaje del Pachuco, eh, pues un poquito sí es atípico. Pero vamos a hablar de eso en mi segunda participación, porque terminada toda esta diatribia y todos estos datos técnicos, le quiero pasar el micrófono a mi amigo Fernando Fink, quien además vio esta película por mi recomendación y a quien le debo, a quien le debo una disculpa o una felicitación, dependiendo de cómo la haya vivido. Y para no perder la costumbre, le pregunto a Fernando, ¿tú cómo la viviste, Fernando? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí escuchando nuestro parloteo. Yo en lo personal, pues viví la película de la misma manera en la que viví Las Fuerzas Vivas y Mecánica Nacional. Es decir, vi la película unos cuantos días antes de grabar. Entonces, para mí ha sido interesantísimo pues todo este viaje que hemos tenido la filmografía de Luis Alcoriza. Para mí ha sido fascinante porque pues yo solo conocía Los Olvidados, El Ángel Exterminador y curiosamente Terror y Encajes Negros, ¿no? Entonces, para mí, era el cineasta de los polos absolutamente opuestos.
O sea, dos películas tan importantes en el cine mundial como Los Olvidados y como El Ángel Exterminador. Y esta película ochentera con Maribel Guardia, que es una película de explotación principalmente, antes que nada, y después una crítica social al estilo de su autor. Ahora, gracias a que he visto Mecánica Nacional, gracias a que he visto Las Fuerzas Vivas y ahora La Tijera de Oro, ya tengo una visión y un panorama mucho más amplio y un abanico mucho más claro de los diferentes productos que salieron de la mente de Luis Alcuriza, no siempre escritos únicamente por él, pero que sí, que tienen un sello muy particular. En este caso, al igual que en Las Fuerzas Vivas, une fuerzas Luis Alcoriza con Juan de la Cabada, este guionista de Campeche, que también ha sido memorable en el cine mexicano, y bajo la dirección de Benito Alarraqui, que como ya nos mencionó Paquito, fue el productor de la película de La Enamorada, perdón, Enamorada, este clásico de Emilio el Indio Fernández. Entonces, pues estamos ante tres grandes, ¿no? Bueno, digamos, Benito Larraqui no era grande como director, pero pues fue el productor de Enamorada, y estamos ante ni más ni menos que Tintán. Yo en lo personal, pues coincido con los comentarios que nos haces, Paquito. Es un guión que sí refleja un poquito de esa lupa, sí refleja un poquito de ese análisis que hace Luis Alcoriza casi por naturaleza. O sea, se nota que prácticamente lo trae en la sangre, esa manera de estudiar a los mexicanos, cómo nos comportamos, sobre todo en aquella época, ¿no? Desde la visión más cruda y descarnada de los olvidados hasta una visión, como tú dices, mucho más amable, eh, mucho más cómica, cargada hacia la comedia y, como tú dices, un tanto disfrazada detrás de esta comedia, La Tijera de Oro, que para mí resulta bastante evidente esta cuestión de que, pues de que el guión, lo que se dice, que el guión fue escrito para Pedro Infante. A mí no me extraña eso en lo absoluto, porque se nota, y tú me lo dijiste, que sentías a Pedro Infante detrás de Tintán en todo momento en la película, y para mí que es evidente. Yo dudo que haya alguien que vea la película y que no esté viendo a el fantasma de Pedro Infante detrás de la interpretación que hace Tintán, porque por supuesto que es diferente, por supuesto que ya es un Tintán en un periodo de su carrera ya muy avanzado. También podemos decir que estamos ya en los momentos crepusculares de la época de oro del cine mexicano. Y entonces eso a mi parecer hace que esta película sea interesante, porque la veo como híbrida. O sea, no es una comedia típica de Tintán, pero tampoco es una película típica de las que estelarizaba Pedro Infante. Tiene tintes de los dos, y tampoco es una crítica típica de Luis Alcoriza hacia la sociedad mexicana. Está combinada pues con un afán cómico y melodramático que al final se refleja de manera muy contundente en el desenlace de la historia. Entonces, pues sí, definitivamente creo que esta película es peculiar, definitivamente vale la pena verla, es muy buena. No creo que esté a la gran altura, ¿no? De las grandes obras escritas por Luis Alcoriza. Pero sí, sin lugar a dudas, es que es una película interesante que, que, que vale la pena ver,
que tiene sus momentos reflexivos, que me parece muy interesante cómo se desarrolla tanto metraje de la película adentro de la peluquería llamada La Tijera de Oro. Eso siempre a mí me ha llamado mucho la atención, cuando una locación juega tanto, tiene un peso tan especial que se convierte en otro de los personajes. Y el, el guión, ¿no? Que los diálogos y la fotografía, todo excelentemente hecho. Voy a guardar mis comentarios un poco más sobre la filmografía de los involucrados para mi segunda participación, pero por este momento te devuelvo el micrófono, Paquito. Muchas gracias, Fernando. Pues fíjate que mientras conversabas tú, mi papá, don Cuauhtémoc Rodríguez Puente, que además es nuestro escucha, él me hace el honor de escuchar nuestro programa y de mandarme sus comentarios, cosa que yo valoro muchísimo. Me manda los comentarios por WhatsApp, no los van a ver en YouTube, pero ahí están y para mí son bien valiosos. Pues me acaba de confirmar que efectivamente el proyecto era para Pedro Infante y que con el avionazo pues se perdió y lo tomó Tintán y que además no es el único porque había otra película que se llama Museo de Cera que tuvo el mismo, le pasó lo mismo, perdón, que tuvo el mismo fin. Pues resulta que yo pienso que si bien la película aprovecha a Tintán, destaca el trabajo de este actor, de este gran comediante, es notable la, 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 la transformación de este actor. Perdón, estoy tartamudeando mucho, disculpen. Lo que quiero decir es que el personaje del Pachuco, del Pillo, que aparece en El Rey del Barrio, que aparece en tantas películas, creo que hay una que se llama Escuela para Muchachas, no me acuerdo si se llama Escuela para Muchachas, Escuela de Verano. También tiene La Marca del Zorrillo, hace muchísimas películas de comedia y casi siempre su personaje es un pillo, es un pillo miedoso y cuyo asset más importante es la astucia que nunca va a tener, nunca va a enfrentar al villano, pero lo va a vencer con inteligencia. Y esta película, y ahí es donde digo que está la capa, eh, el trasfondo Pedro Infantesco, el personaje es un poquito más bravucón, es un personaje que es cómico, que es noble, pero que es un poquito más varonil en ese aspecto, que es un poco más charro. El personaje de Tintán suele ser un pachuco, suele ser a lo mejor un peladito, no tanto como Cantinflas, pero un personaje así, travieso. Y en esta película es un personaje un poco más valiente, un poco más centrón, un poco más dueño de sí mismo. La comedia de Pedro Infante también era buena, él también funcionaba como cómico y la prueba está en Los Tres Garcías, un peliculón, o en la película de Los Tres Huastecos, el número 3 ahí aparece dos veces. Era un personaje que podía ser, digo, perdón, era un actor que podía hacer comedia y que lo hacía bien, pero su comedia no era de payaso, no hacía sketches físicos, él era más bien un personaje macho, varonil, que era atractivo para las chicas, y si alguien podía dominarlo, nada más podía ser la mamacita, la abuelita, porque es un personaje que está enmarcado en esta idiosincrasia del macho mexicano, del charro que se creó en los años 30, en los años 40, en los años 50, fue el declive de este tipo de cine. Es el Jorge Negrete, es el noble, el borracho, el valiente, pero también el pistolero, todos esos valores que en estos años se consideran varoniles, pues eso encarnaba Pedro Infante y Tintán
un poquito se va para ese lado sin dejar de ser Tintán, porque la comedia de Germán Valdés, pues era física, sobre todo, sí tenía facilidad de palabra, por supuesto, hay muchos gags que se basan en el uso de la palabra, sobre todo cuando lo posee el Pachuco y empieza a hablar con el lenguaje de la calle, el lenguaje urbano, pero era sobre todo un personaje histriónico, un personaje muy exagerado. En esta película podemos ver esa fusión y entonces vemos qué pasaría si Pedro Infante fuera Tintán o qué pasaría si Germán Valdés fuera Pedro Infante. Tenemos muchas escenas en las que podemos rescatar esto de la observación de la idiosincrasia mexicana. Yo, por ejemplo, rescato una secuencia que se me hace eh, muy cruda para la época. Es algo que yo no habría esperado en una película de los años 50. Por supuesto, se aborda con muchísimo tacto y con pincitas, pero queda claro. Lilia Guizar, que es la novia de Germán Valdés, bueno, el personaje se llama Rosita y Germán Valdés es Emilio Campos. Mira, hasta ahí rompe el esquema, porque los personajes de Tintán, por lo general, tienen nombres que riman con Tintán. Puede ser Valentín Gaitán, o así, o Martín Gaitán, bueno, no sé, solo se me ocurre Gaitán, pero alguna vez hizo un personaje así. O sea, sus nombres siempre era Tintan, Tintan, Tintan. Bueno, aquí es Emilio Campos. Y pues la novia, su papá no quiere que ande con este peluquero porque no es de su nivel. Además, detrás de ella hay un licenciado, un político con mucho dinero y con mucha influencia, que es amigo del papá. Entonces, ahí los enredos terminan en que la niña se revela, deja su casa y se va con el novio a vivir con él. Y pues la secuencia empieza en la peluquería y poco a poco va pasando a la recámara. Emilio Campos Tintán, que además ya está sobrada la experiencia, se sabe que es un mujeriego que cuando llegó, cuando se enamoró de esta chica, pues decidió ir por la toma en serio porque es la esposa, es la novia, es la virgencita que él quiere, entonces él ya le es fiel, pero él sí tiene un historial de amantes, como todos los machos que se respetan en esta época, y entonces la lleva a la cama y él actúa con mucha caballerosidad, pero se nota la pasión, no la pasión romántica, sino vulgar, la calentura, vamos. Y hay un momento en el que Rosita, esta virginal chica, rompe en llanto porque tiene miedo, porque se siente mal, porque no está casada, porque tiene demasiada carga emocional en ese momento. Y Emilio, en ese momento, vuelve a ser Tintán, porque si hubiera sido Pedro Infante no hubiera sido así, pero vuelve a ser Tintán y a través de sus payasadas le da la seguridad de que no la va a tocar si ella no quiere y que no va a pasar nada. Es más, que haga de cuenta que nada pasó. Esto es lo que yo digo que aporta Tintán, porque Pedro Infante seguramente se hubiera levantado y le hubiera dicho muy en su papel, no, no te preocupes, aquí no pasará nada que tú no quieras. Algo muy así varonil. Tintán no, Tintán lo hace con humor, lo hace con changadas y esto lo hace en una situación muy incómoda, la vuelve más aceptable, pero al mismo tiempo no se está haciendo esta crítica, ¿no? De que pues el mexicano que a todas las chicas les pide que le den el favor sexual, al mismo tiempo lo que desea para su mujer es una virgen. Entonces, es un valor un poco hipócrita, un poco cínico. Los tiempos han cambiado, por supuesto, ya no estamos hablando del mismo México en el 2024 que en los años 50, pero es un valor que
estuvo ahí, que permeó todavía muchas décadas más. Es una crítica que yo volví a ver en una película que se llama La Pulquería 2, por cierto, película horrible, pero que tiene esos detallitos. Valdría la pena investigar quién escribió La Pulquería 2. Otro vaso comunicante que encuentro entre, la Tijera de Oro y Mecánica Nacional es que en Mecánica Nacional hay una tragedia. El pueblo mexicano se une a apoyar a estas personas. Hay una relación de apoyo, de solidaridad. Y poco a poco, conforme la carrera va llegando a su fin y cuando se está acercando la parte final de la carrera, que es el eje de toda la película, pues la gente se va yendo y termina, incluso el mismo deudo acaba abandonando el cadáver de la abuelita para ver el final de la carrera. Entonces empiezan muy solidarios y al final cada quien se va por su lado. En La Tijera de Oro pasa algo similar, pero lo aparece al revés. ¿Por qué aparece al revés? Pues porque es una época en la que no podemos retratar a los pobres como gente mala. Y si hay pobres malos, tiene que haber pobres buenos. Es un regalo de los melodramas de Ismael Rodríguez, es un valor que el gobierno trata de reforzar. Por eso hay muchísimas películas en las que es bonito ser pobre, es bueno ser pobre porque los pobres son nobles. Entonces, en esta película, Tintán se mete en muchos problemas por ayudar a sus compañeros, por ayudar a su comunidad. Y cuando él está en problemas y requiere a la comunidad le da la espalda y lo hace descaradamente. Tanto así que Tintán termina en la cárcel. Pero cuando ya lo están enjuiciando y están listos para encarcelarlo, en ese momento llega todo el barrio, toda la raza, incluyendo a Rosita, que ya lo ha perdonado, y juntos lo ayudan a salir, pagan la multa o no me acuerdo qué, o la deuda, y lo ayudan a salir porque los pobres son solidarios. En esta ocasión lo presentan al revés porque en los años 50, sacar una película en la que los pobres sean feos, en los que la pobreza se agacha, en la que una madre abandone a un hijo, en el que un hombre maltrate a una mujer y sea bueno, no, porque ese del maltrato a las mujeres es un tema muy complicado, pero una película en la que un pobre no termine siendo un valor cristiano, un valor moral y ético, está vetadísimo. Los Olvidados se salvó porque ganó un premio en Europa, creo que fue la Palma de Oro, y eso les permitió, les dio mucho prestigio y les permitió seguir aquí, pero era echarse una bronca que no era necesaria. Entonces, pues la Tijera de Oro lo pone al revés, pero es la misma observación, es la misma observación. Hay solidaridad, una solidaridad incomparable en el pueblo mexicano, pero al mismo tiempo hay envidias, hay malagradecimiento, hay traición. Bueno, yo hubiera querido darles muchísimas trivias. Los que ven este programa en YouTube saben que yo pongo imágenes con trivias, pero no hay nada, así que este episodio no va a tener trivias, no va a tener trivias porque no hay nada que compartirles. No, no creo ni siquiera encontrar fotos del rodaje, pero quisimos hacer ese esfuerzo porque nos parece un documento interesante y porque se nota que es un antecedente de películas de las que ya hablamos en estos micrófonos. Pues le voy a devolver la voz a Fernando para que nos platique más sobre su análisis, sobre los valores actorales, sobre los valores de producción, sobre todo lo que nos quiera compartir. Y pues ya luego regreso a cerrar el programa. Muchas gracias, Paquito. Yo pienso, como tú dices, justo, o sea, a propósito de los valores de producción, a propósito de los valores de fotografía,
yo pienso que la película está muy bien hecha, si bien no destaca, obviamente no está fotografiada por Gabriel Figueroa y justamente la película no destaca por unos grandes valores de deleite visual, pero no es su intención. En ese sentido, creo yo que no se puede decir que la película sea menor visualmente porque no pretende hacer los grandes, el gran espectáculo visual como tipo el Indio Fernández, porque es una película aterrizada, como la clásica anécdota de Los Olvidados, que sí está fotografiada por Gabriel Figueroa, pero que es la clásica anécdota de cuando quería el Indio Fernández que se vieran las nubes y que Gabriel Figueroa le dijo, no porque, perdón, al revés, quería Gabriel Figueroa que se vieran las nubes y el Buñuel le dijo, no porque no vengo a fotografiar lo bonito de México, ¿no? Y creo yo que es el caso de esta película, es decir, es visualmente muy aterrizada a lo real, a esta realidad que se vive o se vivía en esos pueblitos sin ser descarnada como Los Olvidados de ninguna manera, pero sí tiene su toque de crudeza, sí tiene su toque de que la estética de la película por momentos resulta muy realista, a mí me resulta muy apegada a hacernos sentir que estamos viendo algo real o realista, a pesar de, pues, de toda esta comedia melodramática que es característica de la época del cine de oro mexicano. Y pues en cuanto a lo actoral también, pues yo pienso que es magnífica, ¿no? O sea, realmente es una película que tiene un gran reparto y que no tiene ningún eslabón débil. Y me parece interesantísimo pues todo esto que hemos estado viniendo diciendo sobre Pedro Infante, o más bien Germán Valdés haciendo la de Pedro Infante, porque Pedro Infante venía de su década dorada, o incluso hasta un poquito más de una década. O sea, desde nosotros los pobres, los tres Huastecos, los tres García y la trilogía de nosotros sí, la trilogía de Pepe el Toro, y nominado a un montón de Arieles justamente por los tres Huastecos, nominado al Ariel por Pepe el Toro, ganador del Ariel por La vida no vale nada, nominado por Tizoc, y que la película de Tizoc ganó el Oso de Plata. O sea, estaba Pedro Infante en la cúspide de su carrera, tenía 39 años y él y Germán Valdés eran casi de la misma edad. Pedro Infante era 2 años menor. Entonces, pues era como súper lógico, aunque como tú bien dices, está muy clara la diferencia entre la comedia de Tintán y la comedia de Pedro Infante. O sea, definitivamente Pedro Infante no era un cómico físico. Eso sí, definitivamente que no, como sí lo era Germán Valdés, pero este tipo de comedia le quedaba perfecta a Pedro Infante. Entonces, creo yo, una película que debe destacarse por eso, porque Germán Valdés le entró al quite a una película escrita para Pedro Infante cuando Pedro Infante estaba en la cúspide, recién ganado su Ariel, había hecho El Inocente, estaba en la cima de su carrera. Y pues también sí quiero comentar lo que tú dijiste de el atrevimiento de esta escena erótica, sexual, que creo yo responde a que ya nos estamos acercando a los años 60, que pienso que ya esa escena es como un atisbo
a que ya se nos viene ya va llegando a México la revolución sexual, por lo menos empieza a asomar, empieza a anunciarse. Y el final, pues sí, definitivamente tiene paralelismo con el final de Mecánica Nacional, aunque como bien dices, Mecánica Nacional es una película cínica, una película que expone los vicios más bajos del mexicano para finalmente terminar en una nota en la que expone también esa gran virtud de la solidaridad. Y en esta película, aunque quizá llega de manera un poquito forzada o a lo mejor un poquito sorpresiva porque pues lo acababan de traicionar todos, o sea, acababan de portarse mal con él, por decirlo así, y de repente, ¡pum!, les viene este cambio de conciencia. No digo yo que esté mal, no digo yo que esté fallido, solo que me sorprendió, fue un poquito como sorprendente y pienso que en Mecánica Nacional se sintió más orgánico, pero en general coincido contigo, ¿no? Es algo propio de la época que, que, que el mexicano, el pobre mexicano, pues no puede ser pintado como malo. Y como bien dices, casi le costó la expulsión a Buñuel de nuestro país. Pero bueno, yo con eso concluyo mi participación. Muchas gracias, Fer. Pues sí, ya es hora de cerrar el programa. Hay una cosa que no comenté, ya que estoy en mi último arrancón. A lo mejor sí hay trivias. No, no es cierto. Yo creo que ya no alcanzo a encontrar trivias para el programa, pero hay algunas secuencias en la peluquería son tomadas de una película que hizo Cantinflas que se llama Si yo fuera diputado y de otra película que haría Resortes, que ay, esa desgraciadamente olvidé cómo se llama, pero que también tiene que ver con peluquería, algo así como el peluquero fenómeno, una cosa así, olvidé el nombre, perdónenme, porque esto también es un síntoma del cine de la época de oro de mexicano, que como no existía el videocassette y no salían películas en televisión, o al menos no tan recientes, el cine mexicano retomaba cosas de películas antiguas y los reciclaba porque la gente no se daba cuenta. Y hay muchas películas que son remakes de otras con cosa de 5 años de diferencia o de 4 años de diferencia. Bueno, pues La Tijera de Oro no es remake, pero sí tiene elementos que se repiten, incluso algunos actores repiten en escena. Bueno, ya, quiero aprovechar esta última participación, pues para mandarle a mi esposa Carolina un abrazo y un beso. Es mi compañera de aventuras. Ella se avienta muchas broncas para que yo tenga el tiempo de grabar, de escribir, de editar, de subir el programa. Todo eso lo puedo hacer porque Carolina me da chance, porque Carolina cuida a Mario, porque Carolina hace trabajos que de otra manera pues me impedirían ser tan puntual. Estamos ya en el episodio 32, 32, y hemos logrado, espero no echar la sal, pero hemos logrado salir casi cada semana. Con un poquito de suerte y entusiasmo, sí lograremos hacer la meta de 52 episodios al año. Yo no empezamos en la primera semana de enero, así que a lo mejor hay que sacar por ahí un especial. Bueno, viene Heltover, en octubre viene Heltover, así que a lo mejor por ahí tendremos que hacer ahí un esfuercito extra, pero por lo menos unos 50 si llegamos y ya sería romper récord. En esas andamos. Sin esperanzas, nunca ha tenido una temporada de más de 46 episodios. La temporada 3 fue la más larga. Nunca hemos tenido más de 46 episodios.
Es más, hubo una temporada de 26, nos manejamos en promedio como unos 30, entonces ya llegamos al promedio en este momento, ya estamos en el promedio y es apenas agosto. A ver, sí, creo que es agosto. Espero, como lo subo posfechado, espero no estarla regando. Bueno, también le mando un saludo a Fernando Rivero. Espero que ya te hayas puesto al corriente y si no, pues cuando escuches este episodio, te mando un abrazo. A Briseidi Torres Cantú, a Omar López, que él es el primerísimo en ponernos like en Facebook, él siempre está atento. Un agradecimiento a mi papá, Cuauhtémoc Rodríguez, que es mi apoyo, que es mi inspiración, a Víctor Domínguez, que también es alguien que nos apoya mucho, que comenta mucho, a Abraham González, que es el que nos comenta en YouTube, es el que más nos ha comentado en YouTube. Para mí es importante saber si nos están oyendo, si están ahí. Las estadísticas me arrojan algunas lecturas, eso me gusta, pero yo no sé quién me está oyendo, yo no sé quién, qué opinan, si pueden estar en desacuerdo con nosotros, se vale, porque esto es un trabajo de opinión y siempre que seamos respetuosos, se vale diferir. Y bueno, también quiero dedicar este programa a mi hijo Mario Humberto, un bebecito precioso que ya camina solo, ya es un torbellino, un huracán, un demonio de Tasmania. Y pues es mi más grande orgullo y espero que este programa sirva de constancia del amor que su padre le tiene y que algún día los escuche para recordarme. Bueno, pues yo me despido el día de hoy, les agradezco mucho su atención y los dejo con un cliché que cada vez está más gastado, pero no encuentro uno mejor. Hasta la próxima. Esta es la quinta temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, en Spotify y ahora también en Instagram. ¡Hasta la próxima!